Seguimos aquí en Poder Pensar, como les habíamos adelantado, íbamos a hablar del conflicto en la salud pública que se agrava. Se ha tomado la decisión por parte de los trabajadores de ingresar a la huelga y se habla también de la ocupación de policlínicas. Estamos recibiendo a Pablo Cabrera, que es el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Gracias, Pablo, por venir. ¿Qué tal? ¿Qué quiere decir que van a la huelga? Concretamente, ¿qué va a pasar con una persona que va a una policlínica de salud pública o a un hospital a atenderse? Bueno, cuando hablamos de huelga estamos hablando de llegar a una medida extrema, a profundizar las medidas que ya se vienen tomando por parte de la Federación en este proceso de reivindicar un presupuesto digno para lo que es la prestación de servicios públicos. Y hablamos justamente a la población de que hoy lo que se estaría prestando son servicios de urgencia, emergencia y los pacientes que están internados. Obviamente que todo lo que es el servicio de policlínica, todo lo que es anexo a los servicios básicos no se van a estar prestando, al menos mientras esté esta medida de por medio. ¿Esto es por tiempo indefinido? Es por tiempo indefinido, sí. El plenario lo ha definido justamente en el día de hoy. Ha sido un largo debate, se ha puesto la propuesta de todo el país, desde todas lo que son hospitales, policlínicas del interior como de Montevideo, trajeron propuestas y la propuesta fundamental fue definir la posición de la huelga y llegar a las ocupaciones de los centros de trabajo. Esto, digamos, por parte de los funcionarios de la salud pública. ¿Qué pasa con los médicos? Porque uno se pregunta, bueno, en aquellas policlínicas que tienen un médico que tiene de repente pacientes estables, que les viene haciendo un seguimiento, ¿puede ir y atender igual o no? ¿O significa que esta medida de ustedes cierra la posibilidad que haya, por ejemplo, atención en policlínicas en los centros de salud? Bueno, primero que los médicos también son trabajadores de la salud y creo que en esto... Sí, pero no responden a este gremio. No, pero sí tenemos muchos afiliados médicos. En la Federación de Funcionarios de Salud Pública tenemos cientos de afiliados también médicos y que responden justamente en la ocupación del día lunes de Piedras Blancas. Tuvimos el apoyo de los compañeros médicos porque también están afiliados y comparten las medidas y comparten el pensamiento, porque en realidad este debate que estamos tratando de colocar en la opinión pública no es un debate exclusivamente de los trabajadores de ACE. También estamos hablando de los trabajadores, de la salud en general, de los trabajadores en su conjunto y creo que de la sociedad en su conjunto, porque cuando hablamos de presupuesto para construir salud, estamos hablando de un compromiso que va más allá de lo que muchas veces la gente puede pensar, que hay una discusión salarial detrás, que sí también existe, pero no es exclusivo, que se habla de presupuestos importantes para la salud, que se ha destinado recursos como en otros tiempos no se había visto, es cierto. Ahora, nos encontramos en un proceso de cambio sustancial. Las políticas que generó el gobierno de Vázquez cuando se crea el Sistema Integrado Nacional de Salud. Ya, vamos a ir a ese tema de profundidad, te pido en el próximo bloque, incluso a ver algunos números de la rendición de cuentas del gobierno y lo que tú decías recién, la defensa que hace la administración de que estos son los mejores presupuestos en las últimas décadas aquí en el Uruguay. Pero me quedaba con el tema de las medidas que ustedes están tomando. Sí. ¿Van a ocupar centros de salud pública también y cuáles serían? Bueno, nosotros comenzamos el lunes con Piedras Blancas y el escenario... Fue desalojado a las 8 horas, ¿verdad? Fue desalojado rápidamente, con total normalidad por parte del Ministerio del Interior. Lo que los compañeros plantean es que también están en condiciones de hacer lo mismo en el resto del país. Hoy hay un compromiso del Interior muy fuerte de hacerlo y creemos que esto habla de la sensibilidad con que la gente está viviendo los problemas. En otros momentos a veces no se podía pensar en ocupaciones de lugares de trabajo en el interior, en las policlínicas menos, y sin embargo hoy hay como una demanda. ¿Tú decís que en el interior va a haber respuesta también? Hay una gran respuesta de parte del interior, hay una gran respuesta. Hay lugares como por ejemplo el Hospital de Melo, que ha sido de los primeros en plantear que ante la existencia de la medida de ocupación querían ser de los primeros centros en ocupar. Estamos hablando ¿No se puede volver esto, Cabrera, una especie de juego en ustedes ocupan, viene el Ministerio del Interior y lo saca, ocupan otro lugar, viene el Ministerio del Interior y lo saca, digamos? ¿No se puede volver un juego de esas características? Y el problema es que cuando la gente se siente acorralada, toma medidas extremas y cada uno quiere tener una expresión real de lo que siente y que la población sea partícipe, porque esto, como te decía, no es exclusividad de los trabajadores, también acá hay un involucrar a la sociedad, los usuarios en general acompañan y estos procesos marcan también que se genere en la opinión pública una discusión mucho más profunda, porque a veces los números fríos hablan muy poco, pero cuando detrás de esos números está la gente y demuestra que hay una preocupación y una responsabilidad, porque estas medidas también se toman con mucha responsabilidad, creemos que el país empieza a madurar en los procesos de debate que el país se merece dar. ¿Qué pasa si una persona que se atiende en salud pública va mañana a
a un hospital a atenderse? Digamos, ¿quién determina si eso es una emergencia, si es una urgencia, si simplemente no se le atiende? No, paciente, persona, ciudadano que va a una puerta de emergencia a ser atendido, la primera atención la recibe sí o sí. Quien deriva después es la propia puerta de emergencia, obviamente como lo hace cualquier día normal de trabajo, si ese paciente es de carácter urgente emergente o simplemente puede dilatarse en el tiempo y que la atención se dé en otro momento. Eso es el propio médico calificado de la puerta de emergencia el que resuelve cuál es la situación de ese paciente que viene a atenderse. ¿Qué pasa con la gente que tenía ahora, por ejemplo, para policlínicas? Bueno, por ahora la medida no se va a implementar porque seguimos los pasos legales que son en primera instancia la notificación al Ministerio de Trabajo. Esto lleva unos días para después sí poder implementar con claridad lo que es la puesta a punto de una huelga. Por lo tanto, en estos días todavía serán días normales de atención y se irá determinando con el correr de los días cómo vamos a ir organizando, porque insistimos, la población no es nuestro rehén, todo lo contrario. Se viene la huelga, eso sí, ya está seguro ya está determinado. No tiene una fecha precisa todavía. No, la fecha es la que vamos a estar determinando a partir de mañana cuando le enviemos el comunicado resuelto del plenario al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Eso siempre tiene que hacerse, es un mecanismo legal, por decirlo de alguna forma, cuando se hace una huelga. La ley está articulando los procesos necesarios para que se den algunos procesos también intermedios, como es la propia negociación, donde el Ministerio de Trabajo debe estar involucrado a la hora de poder tener un diálogo con los trabajadores, en este caso de ACE, con las autoridades de ACE o con las autoridades pertinentes para resolver si mediando se puede lograr un camino alternativo para no llegar al proceso final que es la huelga en sí. Hablemos un poco de los reclamos que ustedes realizan. Bueno, no sé si se puede llegar a un camino intermedio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué esperan del gobierno? Y resoluciones claras con respecto a lo presupuestal. Hoy hay una ley de rendición de cuentas en discusión dentro del Parlamento. Nosotros estábamos solicitando 2.500 nuevos cargos a nivel nacional para dar efectividad a los servicios. Nosotros hoy sabemos que esta rendición de cuentas no cuenta justamente con el pensar en más funcionarios. Ningún funcionario, ni 2.500 ni uno, nada. No está previsto el ingreso de nuevo personal. Nosotros pensamos que puede ser también de discusión alternativa con el Poder Ejecutivo como proyectar hacia el año que viene el ingreso genuino y poder dotar temporalmente, pero prestar servicios reales en este momento. ¿Por qué ustedes dicen 2.500 concretamente? ¿Dónde sale ese número? Se ha cuantificado con claridad, unidad por unidad, y se ha llegado a la sumatoria de los 2.500 nuevos cargos, entendiendo que es personal que se necesita en la atención de las puertas de emergencias, los CTI, que han sido los lugares más sensibles, si se quiere, de gran discusión en el proceso de este año, también en la dotación de lo que hace a la internación. Hoy tenemos un ejemplo muy claro. El Instituto de Traumatología deberá cerrar camas porque no tenemos personal para atender a la población que tiene que ser atendida. ¿Qué perfil de funcionarios se necesitan? Esos 2.500, ¿qué tipo de perfil de funcionario es? Atiende los más diversos, desde los auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio, técnicos de todas las ramas, auxiliares también de carácter administrativo y así como médicos. Te pido para hacer una pausa, después vamos a conversar del tema de fondo que decíamos hace un ratito. El gobierno puso en práctica esta administración del Frente Amplio, sumada a lo que fue el gobierno de Vázquez, una reforma de la salud que implicó, entre otras cosas, que muchos pacientes que se atendían en salud pública pasaran al sistema privado. Eso le quitó presión, se suponía que le quitaba presión al sistema público, además mejoraron los presupuestos hacia los hospitales públicos. Entonces la gente, todos nos preguntamos cómo puede pasar esto que ustedes están planteando cuando se suponía que el sistema estaba pensado para que mejorara la atención en los centros de salud pública. Ya regresamos.